Y bueno, pues continuando con esta zona, la historia de las culturas en Mesopotamia, como usted dice, es muy vasta, ¿no? Están los sumerios, después los acadios, están los ya el imperio babilónico. Sí, Bueno, fue como una guerra de poderes, de ahora yo, ahora tú, y así. te quito Pero, a ti. y es muy sangrienta, pero Sí, me gustaría que nos centráramos ahorita un poquito ya en el imperio, bueno, viajando en el tiempo. viajando, sí, un poco más. Sí, hablar un poco del imperio neobabilónico, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque en la Biblia es de las historias que leemos más claramente, ¿no? Que sí, Nabucodonosor llega a sí, Israel, sí. lo toma y exilia a parte del pueblo. ¿Podría hablarnos un poquito de este Nabucodonosor? ¿Quién fue? Pues sí, Nabucodonosor, que es bueno, vuelve a situar a Babilonia como el centro neurálgico, ¿no? Quiere pues un poco pues volver a resurgir esa Babilonia antigua, ¿no? Y se le llamaba el Grande. Se le ubica más o menos, bueno, se le data, perdón, en el año 600, desde el 605 al 562 fue, bueno, pues los años en los que vivió, ¿no? Y reinó. ¿Qué es lo que hace? Pues embellecer la ciudad. Todos conocemos los famosos jardines colgantes de Babilonia. ¿Y por qué llega al poder? Bueno, porque los asirios se habían apoderado de los habitantes sumerios y él derrota a los sumerios en el 626. O sea que así llega, ¿no? A dominar a toda la zona que los asirios dominaban, que es la zona de Palestina, la zona bueno, de Mesopotamia, de los sumerios, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hace? Pues primero reconstruye la ciudad, que ocupaba una extensión de 853 hectáreas, o sea que bastante bien, mucho más grande que muchas ciudades de ahora, ¿no? Ujú. Y se cree que vivían unas 250.000 personas en esta ciudad. Era una ciudad rectangular, muy bien diseñada, que podían copiar muchas ciudades ahora, ¿verdad? Con doble línea de murallas para defenderse. Y bueno, pues también la muralla interior también era maciza, eran murallas macizas, ¿no? En este imperio. Y la exterior tenía, yo, vamos, cuando lo leí me quedé asustada porque tenía 26 metros de grosor, o sea, que era una muralla bien, ¿no? Y Ah, bueno, pues, Heródoto, por ejemplo, Heródoto es uno de los que, claro, describe todos estos pueblos, ¿no? Y bueno, aunque se dice que nunca viajó a ellos, pero debía tener gente que le asesoraba muy bien, porque toda ujú. la civilización egipcia, bueno, lo describe, pues, cómo eran sus carros tirados por caballos, o sea, que tiene mucho conocimiento de todos estos pueblos. Tenía 8 puertas de bronce, una de ellas era la puerta de Istar, que todos conocemos, la que está en el Museo de Berlín. Ujú. Y bueno, Istar en realidad era la diosa de tanto de la guerra como del amor, una cosa curiosa, ¿verdad? Se la representa por un león que está en la puerta, y luego tenemos a Dad, que es el dios de las tormentas, y se le representa por un toro, estos símbolos que aparecen en los museos, etcétera, ¿no? Y luego tenemos a Marduk, que se representaba por un grifo, una figura mitológica también muy curiosa, que ha llegado a las mitologías posteriores, que era el dios del agua, era el dios de la vegetación, era el dios de los juicios, de las decisiones. Bueno, eso estoy hablando un poquitín, claro, de- del imperio neobabilónico en general, ¿no? Ujú. Y los jardines colgantes, aquello debía ser una maravilla, el sistema de riegos, ¿no? De un jardín a otro. Y eran escalones ascendentes en base de piedra, una piedra impermeabilizante, o sea que iba a ser una maravilla, Pensaron en todo. con betún, además, o sea que, y tenía una capa de tierra y ahí crecían árboles hasta de 15 metros, o sea bueno, eran unos árboles con bastantes dimensiones, ¿no? Bueno, pues Nabucodonosor, como sabemos, pues asedia y acaba con Judá, porque primero ataca a Judá y luego ataca a Israel, que es un poco posterior, que ya eran dos estados, uno con 12 tribus y Judá con dos. Pero bueno, eso es un poco lo del imperio neobabilónico con Nabucodonosor, lo que puedo decirle. ¿Hay algún registro de cómo era este rey? Me refiero a si era muy violento, si era un rey benevolente. Hmm. ¿Cómo era? Pues
Claro, en la Biblia le muestran como un rey violento y y muy malo, ¿no? Muy Sí, claro. malo bueno, pues que sometió, claro, es que sometió a los judíos, ¿no? Entonces, para ellos era malísimo. Ujú. Pero, bueno, la historia no le presenta como un rey malo, le presenta como un rey que embelleció y hizo grande a su pueblo. Entonces, pues claro, depende. Por ejemplo, Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías describe la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y bueno, tengo por aquí escrito lo que dice, ¿no? Si lo quieren que lo lea. Sí, por favor. Dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él mismo, con todo su ejército contra Jerusalén. Pusiéronle sitio y levantaron terraplenes alrededor de ella. Se apoderó el hambre del pueblo, que no tenía con qué alimentarse, y se abrió brecha en la ciudad. Abrasaron el templo del Señor y el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén, y arrasaron los muros que rodean la ciudad, con lo cual era malo malísimo. Claro. No, y le pregunto precisamente por eso, doctora, porque nosotros leemos la versión de la Biblia y yo les he comentado a las personas que nos ven en este canal que es bueno ver las dos versiones, ¿no? Siempre en cualquier conflicto en la vida, siempre es bueno ver las dos versiones y obviamente yo te voy a hablar mi versión de cómo a mí me fue y cómo es mi perspectiva, ¿no? Y para mí, Sí, pues yo, si yo fuese una judaíta, diría, no, Nabucodonosor es lo peor, mira cómo nos dejó, pero muy para mal. alguien de su pueblo era lo máximo, porque está expandiendo el imperio, está dándoles tierra. Mm, Doctora, y luego leemos también en la Biblia que este Nabucodonosor pues destruye el templo de Salomón sí, y se roba los tesoros. En, sí. la, en, la, en los registros de Babilonia, ¿hay alguna forma de rastrear qué fue de esos tesoros del templo? Eso es una cosa parecida al Santo Grial, quiero decir. En serio. Y bueno, sobre el sudario se tienen más datos, ¿no? Porque ha habido un equipo de científicos, y lo hay impresionante, que están estudiando, ¿no? Ujú. Pero claro, esto tenemos por los relatos, por las tablillas y por la arqueología, pues no. ¿Qué pasó con esos tesoros? Pues hay varias versiones, ¿no? Unos dicen que si fueron escondidos por los sacerdotes del pueblo cuando se destruyeron el templo. Otros que si refundieron todo eso para crear, bueno, y arreglar aquello, la construcción del segundo templo. Entonces, bueno, y hay más teorías, ¿no? Otra teoría que es, bueno, no sé si es la más atestiguada, pero no los buenos, la hipótesis más conocida, quizá, ¿no? Que se inclinan a creer que el arca está en Etiopía, ¿no? En la ciudad de Asum. Pero, claro, nadie ha entrado en esa iglesia, en ese templo. Curiosamente. Con lo cual, ellos la custodian constantemente por monjes ortodoxos de esa ciudad y se cree que fue el hijo de Salomón, que el que llevó el arca, Menelik primero, fue el que llevó allí, se la dio su padre, ¿no? Para que la pusiera allí en Etiopía, ¿no? Primero la lleva a la isla de Elefantina, ¿no? Cerca del Nilo, como sabemos, y después a la isla de Tana, ¿no? O sea, son todo, bueno, por las crónicas, ¿no? De la época, ¿no? Ujú. Allí se cree que está 800 años en Tana. Bueno, pero son todo, digamos, y luego hipótesis. Y el rey Ezana es la que la traslada a Asun. Y bueno, Asun es verdad que yo no he estado en Etiopía, pero tengo muchas ganas de ir porque la llaman la Jerusalén, ¿no? Africana de Etiopía, ¿no? Es verdad que hay unas prácticas muy antiguas en cuanto a la religión y en todas las iglesias hay una imagen del arca, ¿no? Claro, para ellos era el sumum, porque allí estaba Dios, el tabernáculo, ¿no? Ujú. Y la destrucción, vamos, pues si en realidad se destruyó, que no lo sabemos, pues fue terrible, ¿no? para ellos. Entonces, la visión más ortodoxa es esta, pero yo qué sé, también Jeremías nos habla de esto, ¿no? Pero Jeremías dice, seguirá siendo, dice, a ver, la presencia
Bueno, voy a seguirlo leyendo. Que si se lo digo de memoria, luego me como la mitad. Dice, seguirá siendo desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. La creencia de la Biblia es que cuando aparezca el arca será el fin del mundo. Entonces, pues tampoco puedo decir más porque fue en el 586 cuando desapareció todo, ¿no? Todo lo que había en el templo. Y es que fíjese que es bien curioso que era un símbolo muy importante y que curiosamente cuando pasa todo eso no se nombra, no se dice qué pasó, no, es como un misterio, como dice usted, el santo grial de la antigüedad, porque no se dice si no hubiese, lo escondimos, pero ahí no se habla nada del arca precisamente. No, aunque se diesen todas sus medidas, bueno, bueno, está en la Biblia, claro, con detalle, ¿no? Todo lo que había allí, ¿no? Pues los 10 mandamientos, la vara de Aarón, bueno, pues el maná, una vasija con el maná, pero nadie lo ha encontrado. Sí. No, pues. Ni creo que lo encuentren. No, ni yo, la verdad. Doctora, y aunque sí leemos en el libro de Daniel que muchos han establecido que es posterior, que no se ubica realmente en el tiempo neobabilónico, pero de todas formas ahí encontramos el relato de que uno de los, no sé si es el hijo de Nabucodonosor, me parece que sí, Belsasar, sí. manda pedir las copas, algunos vasos del templo de Jerusalén, que eran del templo de Yahvé, para hacer ahí su brindis y su borrachera. Entonces es posible que algunos de estas cosas del templo pues sí se guardaran como un trofeo, como un recuerdo, ¿no? Sí, a lo mejor hasta se las han encontrado y no saben lo que es. Yo a veces lo pienso, porque claro, que se pierdan objetos de oro, pues me parece, bueno, que a lo mejor ya le digo, los han encontrado y no saben, porque a veces pasa, ¿no? En este mundo de las antigüedades y, bueno, que ahora gracias a Dios es todo más controlado, pero se han hecho verdaderas, barrabasadas, ¿no? Y, bueno, sobre todo con las guerras y el traslado, ¿no? De unos sitios, los expolios, bueno, yo qué sé, a mí eso me da mucha pena. Yo cuando oigo estas cosas, me da mucha pena, sobre todo, pues todas estas destrucciones de monasterios, etcétera, en Irán y en Irak, ¿no? Digo, pero si es que están destruyendo nuestros orígenes. Yo lo veía, tuve la suerte de asistir a una conferencia que, bueno, vinieron pues representaciones políticas de allí, de los museos, etcétera. Y bueno, terrible. Nos enseñaron monasterios y es que no quedaba nada, y sacerdotes asesinados también, claro. Bueno, no voy al cuento, pero va. Terminan con el patrimonio cultural, ¿no? De todo. Sí. Histórico. Sí, muy terrible eso. Y qué curioso lo que menciona, porque como por ejemplo en la Biblia no se menciona, los vasos de Yahvé eran así, asá, y tenían escrito. No hay forma de que si fuesen nada más así simples, quizás como dices, ya lo encontraron, ya lo vendieron en el mercado negro y no sabemos. A saber, ¿dónde estará? Claro. Doctora, y cuando hace Nabucodonosor este exilio, se lleva solamente como que a los letrados, a los ricos de la ciudad, como que escoge, ¿no? A quién llevarse a su ciudad. ¿Era una costumbre de él, este pueblo que conquistaba y se llevaba a los de la élite, o solamente pasó allí? No, bueno, a ver, se hizo en muchos pueblos, pero en realidad lo hizo porque las élites eran las que controlaban el país, y lo que quiso es que se asentaran allí, les dio puestos importantes, o sea que tampoco creo que los tratara, por lo menos a las élites. Eran esclavos, sí, pero bueno, hay esclavitudes y esclavitudes. De hecho, llegaron pues eso, a establecerse allí y a adoptar muchos, otros no, las costumbres del país y adorar a sus ídolos. Después ya sí se llevó a la población de clase baja, pero en un primer momento se llevó solo a las élites, efectivamente, para que no tuvieran influencia en los que quedaban también y, bueno, tenerlos ahí controladitos. O sea que, como para evitar una sublevación o una guerra civil, algo así. que las hubo, pero bueno, que las hubo 2 veces más, porque
fueron esclavizados 3 veces, ¿no? Entonces, por eso, pero bueno. Okay. Entonces, cuando ellos llegan a Babilonia, me refiero a los judíos, a los exiliados, los establecieron de alguna forma para que se asimilaran. Como dice usted, no fue esta esclavitud terrible, no, como a veces pensamos que fue, y como incluso algunos relatan en sus salmos, ¿no? De que extrañan su tierra, extrañan porque están allí. bueno, no sufrían tanto entonces, ¿o sí? Depende. Hubo una parte de, bueno, que se encontró allí, pues eso, una ciudad floreciente, se asentó y se asimiló a ellos. Pero la parte que permaneció unida, la parte judía, claro, pues lamentaban, pues la idolatría, querían volver a su pueblo, el llanto, ¿no? de Israel, que permanece hasta nuestros días, bueno, de toda Palestina en general, porque aquí luego el lío yo ahí no me quiero meter, porque no hay que lo entienda, pero en realidad pues todos los judíos que fueron allí, pues muchos querían volver, ¿no? Por eso la ópera Nabucco de Verdi y todas estas, pues el lamento de los hijos de Abraham, ¿no? Y de los descendientes de Abraham, o sea que estos son los que permanecen unidos, los que crean el concepto de nación judía, ¿no? Ahí empieza un poco a desarrollarse lo que es el judaísmo como tal, no el yavismo, sino el judaísmo como tal, esperando la liberación, de ahí que la esclavitud que tenía, la liberación de su pueblo. Y bueno, pues hasta ahora, porque siguen esperando la liberación de su pueblo como nación que son, en realidad. Por eso están tan unidos, ¿no? Son una nación. La política ahí está un poco unida también un poco al contexto de religión. O sea que sí. O sea que no todos lo pasaron bien. No todos se adaptaron a sus costumbres. Y por eso. Ok. Antes de pasar a este tema, que es el que sigue de cómo se configuró ahí el judaísmo, quisiera, si pudiera decirnos otra vez nuevamente los dioses principales de aquí de Babilonia. Me decía que Arishtar, Marduk. Sí. Sí, a ver. ¿Es como una trinidad? Sí. Ahora le digo un poco los nombres, que bueno, yo los tengo también anotados porque como son un poco complicados, a veces de memoria me confundo, ¿no? Porque, claro, es una lengua un poco distinta, bastante distinta a la nuestra, silábica, bueno, pero bueno, ya de eso en otro momento, porque si empiezo a hablar de la lengua no termino. Entonces, los dioses principales de este imperio, bueno, pues en realidad la religión babilónica era una religión, bueno, que tenía su fundamento en la religión caldea, la religión de Ur. O sea, que también eran politeístas, los dioses eran terribles, o sea, lo que es la base era igual, ¿no? Pero después, cuando surge ya más el imperio neoasirio, pues empiezan a cambiar un poco los nombres de los dioses, aunque representan a lo mismo, ¿no? Porque An en realidad era Marduk era An, o sea, que el dios todopoderoso, como el Zeus, ¿no? Zeus, que dominaba el cielo y bueno, claro, ellos ¿en qué van a creer? Pues en lo que ven, ¿no? Yo me pongo un poco en su cabeza, digo, pues realmente en lo que creen es por los fenómenos que ven, que no los encuentran explicación y les ponen el nombre de un dios, ¿verdad? Hasta que vienen los profetas, etcétera. Bueno, pues esto es en el siglo, cuando se transforma un poco la religión caldea, que es la que seguían, a la religión propiamente babilónica, ocurre pues sobre el siglo VII-VI, ¿no? Y estaba escrita en tablillas de arcilla también, como la sumeria, ¿no? Por eso, gracias a Dios, las tablillas, como eran cocidas, o sea, no se han conservado bastante bien, ¿no? Porque son duras, ¿no? Y todos estos mitos se escribieron o bien en sumerio o en acadio, por la mezcla cultural ya que había, ¿no? Bueno. Y bueno, pues tenemos a Marduk, en primer lugar, que era el patrono de la ciudad, el dios más poderoso, que fue el que, bueno, reemplaza, ya he dicho, a Enlil, al hijo, que es el dios supremo, ¿no? Del panteón mitológico. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, algo que no encontramos, bueno, lo encontramos de otra manera, ¿no? Es el poema de Numa Elis.
Enuma Elis, que realmente es un poco la creación, es el mito de la creación del hombre, ¿no? A través del barro y de la sangre. Ahí ya tenemos un poco de diferencia con el pueblo sumerio y, bueno, y con el relato de la Biblia, en realidad. Pero claro, lo crea de una manera bastante terrorífica, que no es la manera de Adán y Eva, ¿no? Entonces, ¿qué tomó la Biblia? Pues el relato de la creación del hombre a través de Dios cogió lo que o nada, o sea, no sabemos, pero bueno, el barro que era lo que conocían ellos, claro, porque tiene que ser cosas que ellos les suenen, si no, no decir de un mono, pues ellos sabrían lo que era un mono a lo mejor. Entonces, bueno, ahí hay muchas teorías. Entonces, pues luego hay otra divinidad, ¿no? Que se llama Kingu, que era un pequeño demonio, ¿no? Era un ser maléfico, ¿no? Que a este le vence Marduk, ¿no? El dios supremo. Este Kingu era el que tenía en sus manos el destino de los hombres, ¿no? Donde ellos iban el destino de todos los hombres. ¿No? Y se casa con Tiamat, que es la diosa del mar. ¿No? Bueno, esta era su segundo matrimonio. ¿No? Y Kingu pues le dan la muerte ante la diosa Ea, que es la diosa de la tierra, Ea, Gea, o sea, es un poco todo parecido, ¿no? ¿Y por qué le matan delante de la diosa de la tierra? Pues porque él ayuda a los hombres, les cuenta un poco el secreto de los destinos, etcétera, que tiene en sus manos y, bueno, pues parecido al castigo que da Prometeo por robar el fuego a los hombres, bueno, y muchas religiones lo mismo, ¿no? Y por ayudar a los hombres, pues le matan. Entonces, son todas, claro, era un pueblo un guerrero, belicoso y un poco cruel, pero hay que ponerse también en situación, ¿no? Y bueno, pues en este contexto ya nace el hombre, pero el hombre es servidor de los dioses también, o sea, nada de esto, ¿no? De quererlos así mucho, no, es otro concepto, ¿no? Y de protegerlos. Y los ídolos eran muy importantes porque creían que en cada ídolo estaba un dios, o sea, que destruir a un dios era terrible, ¿no? Para ellos, era destruir una estatua, perdón, era horrible porque estaban destruyendo al dios, era, bueno, pues eran castigados pues con la pena de muerte y pues les degollaban o de estas cosas que se hacían, ¿no? Adoraban las estatuas, por eso Dios castiga, ¿no? a las ciudades idólatras, ¿eh? por adorar ídolos. Los propios judíos que se hicieron, se asimilaron a ellos. ¿No? Y bueno, pues este periodo, Marduk, por ejemplo, huye a las marismas del sur de Mesopotamia con estatuas de dioses para salvarlas del ejército asirio, o sea que hasta ese punto, ¿no? Y pues no sé qué más. Lo que quieren es que los hombres sirvan a los dioses y se crea la nueva raza a partir de la sangre de Kingu, ¿no? Por la condena de Ea. Ok, doctora. Y este Marduk también era, bueno, decía que lo representaban con un grifo, ¿también lo representaban con un dragón? Sí, también. Un reptil. Es que ahí hay mucho lío con la representación del mal. Los dragones eran, pues eso, ¿no? El mal, lo que llamamos el demonio, ¿no? La representación del demonio en la antigüedad, pues no se hacía como se hacen ahora, el ángel caído en el cristiano. También se representaban con dragones, con serpientes, con la figura del basilisco, que es una figura híbrida, pero era así, el mal, ¿no? Demonio. Ok, pero en ese momento Marduk no era malo para la No, gente, era el no, dios máximo. Okay. no era malo, no era malo. Okay. Doctora, bueno, para seguir ya, ir cerrando, Vale. me dice que cuando ya estos judíos que están en el exilio y los que se mantienen unidos, ya empieza, perdón, a configurarse el judaísmo, no el yavismo. Usted hizo esa diferenciación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puede decir? Bueno, pues empiezan como a establecerse lo que es la religión judía. ¿eh? Ellos adoraban a un único Dios monoteísta, como
como Abraham fue el padre de las 3 religiones monoteístas, como sabemos, ¿no? Pero luego, pues a través de sus sucesores, etcétera, pues sabemos pues, los mandamientos, o sea, un poco se establecen las prácticas de los judíos, ¿m? Y lo que es la sinagoga, ¿eh? Las sinagogas pues vienen a sustituir al templo de Salomón, salvo que ahí no se pueden hacer sacrificios, porque no está Dios. Entonces, bueno, es un poco distinto, pero sí, y por eso, porque se empiezan a establecer lo que son, a través de lo que Dios les dice y tal, pues empiezan a crear, bueno, lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Empieza un poco es la historia, ¿no? Entonces, como dice usted, y como hemos escuchado otras personas, otros expertos, perdón, ahí es donde también terminan de redactar sus textos sagrados. Se sabe que muchas tradiciones orales pues ya las traían ellos de antaño, pero ahí es donde las ponen más por escrito y se rigen más, como dice usted, pues ya no hay templo, ahora nos reunimos aquí para estudiar nuestros textos sagrados, Sí. Ahora ya no hay templo donde hacer sacrificios, ahora hacemos estas oraciones como sacrificio. Y muchos de esos relatos, como usted ya nos los ha mencionado en el transcurso de la charla, es esto del diluvio, la creación. Ellos se inspiraron en estos relatos babilonios, dándoles un nuevo sentido. Sí, por ejemplo, ya que hablamos del diluvio, el diluvio estaba presente en todas las religiones de estas zonas, ¿no? Yo tuve un profesor, bueno, que era un sabio, era agustino, y era un agustino, pero claro, es que a veces lo que le decía antes, tendemos a tener una visión, ¿no?, de las cosas. Este era agustino, era un padre agustino, pero databa las cosas desde la arqueología, desde la historia, y, o sea, que era muy completo. Y entonces nos decía, bueno, fue el director de varios años, ¿no?, del Museo de Jerusalén. Arqueología era de todo. Había hecho cantidad. La Cueva de Adán es una de sus publicaciones. Bueno, no sé si se habrá muerto, pero el pobrecín estaba muy malito. Pues me decía que un diluvio sí se produjo. No en todo el mundo, porque es imposible. En su mundo, que era todo el mundo para ellos, ¿no? Que incluso no había salido mucho a la luz, pero se habían encontrado restos de un barco parecido al barco de Noé. O sea, que a mí me impresionó. Claro, la pena es que no le tengo, porque para haberlo exprimido más. Pero sí, un diluvio. Y luego, pues cada pueblo fue explicándolo pues a su manera, ¿no? Claro, no es como el diluvio cristiano, porque claro, el diluvio, por ejemplo, desde Babilonia, pues era un castigo a los hombres porque no dejaban dormir a los dioses. Entonces, quiero decir que, hombre, pues, y luego a los dioses se fue algo politeísta, que, bueno, pues como sabemos, la Biblia ya eran monoteístas. O sea que hay bastantes diferencias. Pero claro, ¿cómo cuentan un castigo que Dios da a los hombres de una manera, a su manera, pues con lo que conocían, ¿no? Y bueno, en la Biblia está todo el relato de Noé y bueno, pues sí, o sea, es el relato bíblico en realidad. Claro. Una prueba que les pone Dios, ¿no? Y bueno, pues no sé, fue Enki, en realidad, el del lío, el que le dice a un sabio que construya un arca, ¿no? Para proteger a todos los seres vivientes. Pero en realidad lo que quiere es exterminar a los hombres porque no le dejan dormir. Entonces, pues es un poco diferente, ¿verdad? Claro. De hecho, yo les he comentado también a las personas que nos ven o que si han visto mi página en Facebook, de que sí hay muchas similitudes en los relatos, pero también hay muchas diferencias y esas diferencias a veces o muchos las pasan por alto, pero son claves, como dice usted, en el relato babilónico. Los dioses se molestan con los hombres porque hacen ruido, porque no los dejan dormir, son molestos para ellos, no sé, algo muy egoísta se puede llamar. Es que eran egoístas, los dioses eran egoístas. Claro. Y en el relato bíblico vemos que es como un castigo a la moral de los humanos contra otros humanos, porque dice que son violentos con ellos y ha subido el clamor de otros a Dios.
Entonces, Sí, es importante resaltar esas diferencias porque nos da luz también de la configuración religiosa que ya estaban teniendo los sí, judíos, sí, el exilio. del exilio, sí. Ajá, ok, doctora. Y bueno, entonces, después en la Biblia leemos que llegó otro rey que fue como el Mesías en su momento, que los deja volver. ¿Por qué? Porque el imperio neobabilónico cayó. ¿Me puede decir cómo fue el declive de este imperio? Sí, bueno, en realidad fue arrasado por el imperio de Ciro, ¿no? Y bueno, pues en el 559 aproximadamente. Lo de las fechas y los lugares es todo como muy aproximado, ¿no? Yo no soy mucho de dar fechas exactas, soy más de dar siglos, porque el tiempo, pues un siglo no es nada, ¿no? Para estas épocas. Entonces se cree que murió Nabucodonosor II y Babilonia entró en un periodo como de crisis, ¿verdad? Y bueno, pues el rey Ciro, persa, que era el nuevo señor de toda Asia, se le llamaba así, pues conquistaron la ciudad, pero curiosamente no la saquearon ni la destruyeron. O sea, que debía de ser tan impresionante. Qué pena no que hubiera cine o algo, o sea, algo para grabarla, ¿no? O sea, los Sí, asirios sí la destruyeron cuando conquistaron, ok. pero los persas no, ¿no? Entonces se convierte Babilonia en una de sus potencias más poderosas, ¿no? Del imperio aqueménida. Y bueno, y sería después conquistada Babilonia por Alejandro Magno, ¿no? Que es la siguiente conquista en 331. Y lo que hace es, ¿qué hace Alejandro Magno? Alejandro Magno no tampoco destruye la religión, no, o sea, lo que hace es asimilar los dioses griegos y orientales a los dioses del país, o sea que no destruye, lo que hace es llevar la cultura griega a Babilonia. O sea que estamos hablando de unas tierras muy ricas en cultura, muy ricas en todo, ¿no? Que es una pena, ¿no? Que estén, pues así fue la destrucción, ¿no? El O sea, imperio. del imperio babilónico. Estaban ya bastante debilitados. Cuando un país lo conquistan, pues ya hay, como digo yo, ya hay algún lío interno allí, de tribus, de bueno. Sí, Sí, y entre familias se sí, derrocan, se matan, sobre todo ahorita que mencionan los asirios, yo los tengo en un concepto de qué terribles, ¿no? Llegaban, arrasaban, empalaban, mataban, bueno, terribles. A ver si en otra oportunidad hablamos de los asirios, doctora. Entonces, este Ciro trae la misma religión, o sea, él también, él, de hecho, hay un cilindro, ¿no? El cilindro de Ciro, donde dice que Marduk mm, permitió conquistar y les permite, mm, pues sí, lo levanta él. mm. Sí, sí, es que él no desecha, por eso Alejandro Magno pues también tuvo tanto éxito en los países que conquistaba, porque en realidad les dejaba tener sus costumbres bueno, y sus creencias religiosas, ¿eh? Y les llevaba encima su cultura, con lo cual, bueno, pues no era un despreciado. Hombre, les asimiló al imperio macedónico, ¿no? Pero bueno, no perdieron su identidad. Eso fue muy importante para un pueblo, que no pierda su identidad tras una guerra y tan difícil. Sí, y eso sí lo vemos en el pueblo judío, ¿no? Que buscaron lo más que pudieron, porque obviamente hay estas influencias, pero el mantenerse unidos, diferentes. Okay, Yo creo que los judíos en aquella época tenían mucha fe en su Dios, ¿no? Bueno, tendrían sus debilidades o bueno, pues ya sabemos que Dios por sus costumbres, tampoco les quitó todas las costumbres de golpe paganas, ¿no? Fue poquito a poco, porque dicen, es que permitía el divorcio, no, es que no es eso, es que tiene que ser poco a poco, ellos no podían cambiar de golpe, ¿no? Y sí que tenían una fe grandísima en su Dios y, claro, era un pueblo muy unido, porque era un pueblo único en cuanto a su religión, ¿no? claro. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por haber tomado esta entrevista. La verdad ha sido muy gratificante para mí escucharle. Me gusta mucho esta zona también, porque es parte de todo este mundo, bueno, no sé si llamarlo bíblico como tal, porque no. O sea, la Biblia surge más en un lugar más pequeño, más, Mm. pero todo lo que rodea la cultura, es que
es la historia de la humanidad, Es ¿no? la historia de la humanidad. Entonces es muy importante que la estudiemos. Yo los invito a los que nos están viendo que se den la oportunidad de estudiar este contexto histórico más allá de la Biblia para que podamos entender mejor la Biblia. Porque muchas veces no, o muchas veces lo desconocemos o muchas veces lo vemos como que es malo o están equivocados y solo la Biblia tiene razón. Entonces yo creo que es mejor estudiar todo y hacer una amalgama, ¿no? Y qué bueno que existan personas como usted que son apasionadas de estos temas y pueden compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. De nada, y bueno, gracias también a ustedes y a usted en concreto por haberme permitido hablar de lo que me apasiona, ¿no? Que es todo el estudio de la Biblia en su contexto y en sus comentarios. Hay Biblias anotadas que, bueno, que tienen datos históricos y arqueológicos, y yo invitaría a todo el mundo a leer la Biblia. Claro, hay que tener un poco de formación, eso sí, para entenderla, no quedarse en lo literal. Claro, no quedarse en lo literal. Bueno, doctora, pues muchas gracias nuevamente. Espero que próximamente me acepte otra invitación. Sí, encantada de estar aquí, encantada. Y de dar a conocer lo poco que sé. No, Vale. sabe mucho para mí, ¿eh? Se me hace mucho. No, usted también sabe mucho. Usted sabe mucho también, que ya lo he visto. Ya lo he notado. No, doctora. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a los que vieron este video. No olviden, por favor, dejar su like, compartir este video, suscribirse si no se han suscrito. Recuerden también que ya se pueden unir al canal. Solo tienen que darle clic al botón de unirse para que también tengan beneficios adicionales a los videos que hacemos públicos. Y pues nos vemos pronto. Shalom a todos. Shalom.